noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María del Carmen? Amigos y amigas, pues estamos listas para presentarles la información más destacada de Ecuador y del mundo en Telediario. Estos son nuestros titulares. La Asamblea Nacional está a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de reformas tributarias, laborales y monetarias. El texto podría ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa CAL este jueves. Y diversas reacciones se generan en el país tras las decisiones económicas que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. Varios gremios sociales se muestran en contra de las decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo. En lo internacional acusan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de recibir millonarios sobornos de narcotraficantes, incluyendo coimas de Joaquín El Chapo Guzmán. Y en los deportes, primeras reacciones ante la convocatoria de Ecuador para enfrentar a Argentina. Desde España, Pervis Estupiñán habló sobre su primer llamado a la tricolor. Según el Ministerio de Economía, 2.273 millones de dólares sería el monto que el Estado recabará producto de las decisiones económicas adoptadas. Solo por concepto de eliminación de subsidios de combustibles, Extra, Ecopaís y Diésel, el fisco cuenta con 1.546 millones libres para ser invertidos en el sector social. Son las cifras calculadas inicialmente por la cartera de Economía con la finalidad de proteger la dolarización, reducir el gasto social y reactivar la producción. Sin incrementar el IVA y sin topar el subsidio al gas de uso doméstico, el Estado captaría por aplicación de las medidas económicas 2.273 millones de dólares. Por la eliminación de subsidios a gasolinas Extra y Ecopaís y Diésel, el fisco tendría 1.546 millones de dólares libres para inversión social. La eliminación total al diésel son 1.038 millones de dólares, la eliminación de la Extra y la Ecopaís 363 millones de dólares. Las disposiciones económicas se orientan también hacia otros ámbitos, por ejemplo, que vamos a poner tarifa cero a el IVA de algunos insumos médicos, particularmente destinados a las personas que sufren diabetes. Vamos a reducir el ICE artesanal para la cerveza artesanal. Iván Montaneda, ministro de la Producción, detalla que la eliminación o reducción de aranceles para materia prima, equipos y maquinaria tiene como meta bajar la estructura de costos de toda la cadena productiva. Los sectores más beneficiados son bienes de capital para la industria con el 54%, materias primas y productos intermedios para la industria y agricultura con un 42%. Asimismo, el sector comercial será beneficiado con una reducción de productos y de aranceles que apuntan a la clase media, a la clase baja. La dinamización del mercado laboral es otro puntal de las reformas. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, defendió la legalidad de las medidas, en especial aquellas que hacen referencia a la reducción del periodo de vacaciones de los servidores públicos y la renovación con un 20% menos del salario a los servidores amparados por contratos ocasionales. En caso de que presenten algún tipo de acción, se responderán conforme a derecho y tendrán toda la respuesta del Gobierno Nacional. Desde una perspectiva política, se insistió que eran decisiones que debían tomarse. Durante 40 años, ningún gobierno haya decidido acabar con la distorsión de los subsidios. Subsidios que llegan a sumar más de 60.000 millones de dólares. Óigaseme bien, 60.000 millones de dólares. En esta presentación de las autoridades gubernamentales, se dijo además que no se tolerarán abusos con quienes pretendan aprovecharse de la coyuntura para elevar los precios de los productos que consumen a diario las familias ecuatorianas. De la misma manera, se escucharán los criterios de quienes se oponen a estas decisiones, siempre y cuando no generen caos, anarquía, ni afecten la productividad del país. Javier Ceballos, Medios Públicos.
Y el Fondo Monetario Internacional, a través de su Departamento de Comunicación, emitió una declaración respecto a las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Sostuvo que tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. Resaltó que el anuncio incluye decisiones para proteger a los más pobres y vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. También destacó que el gobierno trabaja en importantes reformas destinadas a apoyar el sistema de dolarización en el país. Y el retiro del subsidio a los combustibles es una decisión adecuada, según el analista petrolero Luis Calero. Esto mientras en las estaciones de servicio es normal el abastecimiento y los consumidores opinaron sobre la liberación del precio del diésel y la gasolina extra. El decreto presidencial 883 determina que el precio de venta de la gasolina super, extra con etanol, diésel premium y diésel 2 será determinado mensualmente por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La medida era necesaria, dijo el analista y abogado Luis Calero. Manifestó que en los últimos 15 años el Estado ha pagado ingentes recursos para cubrir el subsidio a los combustibles. En números redondos, 50.000 millones, recuperados 20, déficit o subsidio 30.000 millones de dólares. El representante de la Asociación de Derivados de Pichincha señaló que fue una sorpresa la decisión gubernamental, pero que en realidad mantener los subsidios afectaba al país. Lastimosamente a tener una desviación, básicamente para las fronteras. Nosotros hemos subvencionado el norte del Perú y el sur de Colombia, porque la diferencia del precio es monumental. En las gasolineras el panorama fue normal. En esta las ventas se incrementaron en 15% y los ciudadanos tienen diversos criterios sobre el nuevo precio que se pagará desde el 3 de octubre. Esperan que los recursos se inviertan en salud, educación y seguridad. Hay que ver si realmente esto va a ser utilizado para eso y no estar llenando a otra gente, como siempre digo yo, los bolsillos. Los taxistas consideran que puede afectarse más su trabajo y que es complejo subir las tarifas a los ciudadanos. No es mucho tiempo que subieron la tarifa del taxi, entonces la ciudadanía no van a dejar que suba. Seguir el mismo sistema que el trabajo que estamos con la misma tarifa, todo eso. Que no se puede más pedir nada al gobierno. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y tras el anuncio de la liberación de los precios de los combustibles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se preparan operativos para evitar la especulación en los valores de los productos de primera necesidad y en los pasajes del transporte interprovincial. Indicó que a través de la línea 1-800 Lo Justo se receptarán las denuncias. Vamos a empezar controlando productos de primera necesidad para evitar que la especulación provoque una subida de precios en estos casos. No debería generar un incremento en productos de primera necesidad al día de hoy. No hay ninguna justificación para que el día de hoy los productos estén a otro precio. En el caso del transporte interprovincial, la Agencia Nacional de Tránsito revisará los pedidos que se le presenten y en esos pedidos hay que analizar cuál es el impacto que sobre la estructura de costos puede tener una modificación. Aranceles de importación menores en maquinaria e insumos agrícolas, así como reducción de impuestos para celulares, computadoras y tablets, son parte de las acciones económicas del Gobierno Nacional. Conozcamos a continuación cómo se modificarían los costos de estos ítems y el beneficio para los usuarios. El sector agrícola es sin duda uno de los beneficiados en el plan económico del Gobierno Nacional. Así lo recalca el ministro de Agricultura, Javier Lazo, quien afirma que esto permitirá mejorar la productividad y la competitividad. Nosotros somos en lo agropecuario un país de nichos sostenibles y en ese sentido el manejo del recurso energético es fundamental. Es fundamental también para liberar otras cargas. La disposición del Ejecutivo es la de aplicar una reducción de aranceles para la importación de insumos y maquinaria agrícola. Con ello, por ejemplo, un tractor de 105 caballos de fuerza, fundamental en esta actividad productiva, tendría una reducción de $200 con respecto a su valor actual, que es de 56.000. No obstante, este no será el único sector favorecido, pues también está el de la tecnología, donde tablets, laptops, así como celulares inteligentes estarán grabados con 0 arancel.
¿En qué ayuda esta determinación del Ejecutivo? Nos lo explica el presidente de la Asociación de Software Libre Ecuador, Andrés Burbano de Lara. Ciertamente ayudan a que los distintos trabajos sean más eficientes, la educación sea más eficiente, es beneficioso realmente para el país. En la práctica, un celular promedio cuyo valor actual es de $266, ahora costará $236, mientras que una laptop de gama media, que ahora la compra en $985, su valor será de $908. Ahora, en teoría, vamos a trabajar ya con precios internacionales, lo cual ciertamente hará más accesible para mucho más personas. Dos de los diferentes sectores que serán fortalecidos a través de acciones efectivas. Alec Llanos, Medios Públicos. Y el sector bananero considera positivas las medidas económicas y se mantienen a la espera de cifras oficiales. Aseguraron que la reducción al impuesto único al banano mejorará la competitividad. El objetivo es más trabajo, más emprendimientos y mejores oportunidades. Tras el anuncio de la reducción del impuesto único al banano, las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Agricultura, Javier Lasso, señaló en Twitter que será una válvula de alivio, mientras los exportadores comparten este criterio y afirman que evitará la doble tributación. Pagaba el sector productor y el sector exportador pagaba nuevamente sobre la caja, que en este caso es lo que el gobierno nacional ha aceptado nuestra postura que la hemos venido defendiendo por mucho tiempo. Según cifras de AEB, en 2018 se exportaron 350 millones de cajas de banano y por impuesto pagaron cerca de 70 millones. Simplificar el impuesto único al banano significaría un ahorro, pues este tributo aumenta 16 centavos al valor de la caja. Porque es lo que nosotros habíamos solicitado, pero vamos a ver lo que finalmente está en el texto de la ley. Consideran positiva la decisión de reducir los aranceles a la importación de maquinaria agrícola, pues reduciría costos de producción. De igual manera, la disminución a la mitad del impuesto a la salida de divisas, que hoy es del 5%. Usted el flete, el pagarlo en el Ecuador significa que tiene que pagar el 5% de salida de capitales. En este caso, con el 2.5 hay un beneficio. Sobre la liberación del precio del diésel, les preocupa el incremento del costo del transporte terrestre para su carga, pero se equilibra con las otras medidas. Creemos que en general es muy positivo estas medidas y lo que aspiramos, como te digo, es que esto se apruebe inmediatamente a nivel de la Asamblea Nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y varios bloques legislativos calificaron también como positivas a las reformas laborales y tributarias anunciadas por el gobierno, por lo cual la propuesta podría alcanzar los votos necesarios para su aprobación. Desde el Ejecutivo se plantean diálogos sobre el plan económico. Tras el anuncio del plan económico del gobierno, en la Asamblea Nacional existe un ambiente positivo para tramitar las reformas tributarias, laborales y monetarias. Y es que una de las preocupaciones entre los bloques parlamentarios era un posible incremento al impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, eso no ocurrió. Así lo recalcó el vicepresidente del Legislativo, César Solórzano. Todos esperábamos, obviamente, un paquetazo, que era el incremento del IVA. No creo que sean tan duras las medidas como esperábamos. Una de las propuestas más aplaudida es la relacionada con los temas tributarios. Me parece positiva la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Esperamos que al conseguir esta eliminación evidenciamos esta generación de empleo en la práctica en el Ecuador. Según el presidente de la Asamblea, César Litardo, el proyecto será analizado en su totalidad por la Comisión del Régimen Económico. Además, aseguró que existirían los votos para su aprobación. Si viene un solo documento, debería ser remitida a una sola comisión y me parece que habrían los votos para poder aprobar. También todos los funcionarios que trabajamos en la Asamblea también aportemos con un día al mes de nuestro sueldo. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que se dialogarán con los distintos sectores sobre las reformas. Se planificarán ya reuniones tanto en la comisión que recibe el proyecto como con las diferentes bancadas. Sin embargo, antes de conocer a profundidad el proyecto del Ejecutivo, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana anticiparon que no darán los votos para la aprobación de las reformas. Lo único que hacen es vulnerar el derecho de los ecuatorianos. Ronito Apanta, Medios Públicos. Ya hasta el cierre de esta edición, el documento con el proyecto de reformas tributarias, laborales y monetarias no llegó a la Asamblea Nacional. No se ha confirmado la hora ni el día del envío, pero se asume que no pasaría de este jueves. Y a propósito, como adecuadas califican analistas económicos las decisiones adoptadas por el régimen, añaden que se requiere de un equilibrio para que no afecte la economía de los ciudadanos.
Como recursos mal utilizados, contribución al contrabando y al calentamiento global es la definición de analistas económicos para el subsidio del combustible. Su eliminación es considerada como una decisión histórica que debió tomarse hace muchos años. Una tercera parte de todos los ingresos petroleros de la historia del Ecuador se han ido en subsidiar combustible. Es un verdadero pecado de la sociedad ecuatoriana. Yo pienso que detrás de eso está de que el subsidio de transporte urbano se va a mantener y no van a subir las tarifas de los buses. También celebran la eliminación del impuesto a la renta que limita el crecimiento de los emprendedores. ¿Cómo pueden cobrar un anticipo de un impuesto si las empresas todavía no saben si van a ganar o van a perder dinero? Sin embargo, consideran que la contribución especial a las empresas que perciben ingresos por más de $10 millones debería regularizarse según el margen de ganancia. Los 10 millones es algo arbitrario. Es decir, una empresa que vende $9.999.999 no paga. La contribución debería ir por el lado de las que más dinero ganan, porque pueden haber impuestos de empresas que venden mucho y pierden plata. Mientras para la reducción del 50% del impuesto a la salida de divisas, lo fundamental es que no existe esa restricción para la entrada y salida de capital. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, delegados del Frente Unitario y del Parlamento Laboral anunciaron una movilización nacional en rechazo al plan económico propuesto por el Ejecutivo. También gremios de transportistas advierten una paralización nacional de actividades si el gobierno no deroga el decreto 883 que determina el cambio en el costo de los combustibles. Representantes de organizaciones sociales aseguraron que durante todo el mes de octubre se realizarán asambleas provinciales para discutir estas medidas. Y a propósito de estos anuncios de movilizaciones, la Secretaría Nacional de Comunicación envía el siguiente comunicado frente al anuncio de algunos gremios del transporte de paralizar actividades el día de mañana, y siendo nuestra prioridad la protección de niños y jóvenes, se suspenden las clases en todo el territorio nacional el jueves 3 de octubre de 2019. La decisión tomada por el gobierno es clave para el presente y futuro del Ecuador y vamos a defenderla. Esperemos el respaldo de todos los sectores del país. Reza el comunicado: las paralizaciones solo perjudican a la población que quiere trabajar y producir, así como a los agremiados de estas organizaciones cuyo ingreso depende de cada día de trabajo. Rechazamos este tipo de medidas, dice este comunicado de la SECOM. El gobierno nacional ha dialogado con el sector de forma fluida y nos sorprende que los dirigentes no hayan mantenido esos canales. De ser necesario, invocaremos las normas constitucionales y legales que prohíben las paralizaciones de servicios públicos. Esta es la respuesta del gobierno, pues frente a estos anuncios de movilizaciones para el día de mañana. Se suspenden las clases entonces en todo el territorio nacional. Y a esta hora vamos a saludar en la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña Jorge Guatet, presidente del directorio de Ban Ecuador, para conversar precisamente sobre este plan económico y las reformas laborales y tributarias que deberán ser analizadas por la Asamblea Nacional, implementadas por el gobierno, y también el apoyo financiero que se piensa para sectores productivos del país. Gracias por acompañarnos en esta noche. A ustedes una buena noche para todos los televidentes de este canal. Bueno, al anunciarse las decisiones económicas, usted se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que las medidas reactivan la economía del país, fortalecen el empleo y la productividad. ¿Qué considera lo más importante de estas medidas, de estos anuncios que hizo el primer mandatario? Bueno, son varios puntos que me parecen totalmente positivos. Primero, este reordenamiento de las finanzas públicas, la eliminación del subsidio, que al mismo tiempo elimina el contrabando de combustibles que se estaba yendo al Perú por un lado, y por el otro lado, recursos que veníamos enviando al exterior para comprar estos combustibles, a importar estos combustibles, y al mismo tiempo estábamos subsidiando. Al quitarlos, el gobierno va a obtener mayores recursos para seguirlos invirtiendo aquí dentro en la economía, en el sector social, en el sector de vivienda, en el programa Casas para Todos, en el plan Toda una Vida, etcétera, que al mismo tiempo van a ayudar a activar ciertos sectores
económicos que son indispensables. Si hablamos de 1.500 o 2.000 millones de dólares, son 1.500 o 2.000 millones de dólares que se van a quedar dentro de la economía del país. Sumado a esta, la reducción de aranceles, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la reducción del impuesto a salida de divisas, sobre todo apuntando a todos los que son sectores de desarrollo productivos, a las pequeñas, medianas empresas, el empuje al emprendimiento, sumado a las operaciones de crédito y todo el apoyo de la banca pública a través de Ban Ecuador, el Banco del Pueblo, Corporación Financiera Nacional, BIES, etcétera, que sumarán este año casi 5.000 millones de dólares, sin duda van a ayudar muchísimo a la reactivación económica. Ya con el Ministerio de Finanzas, además de esto, estamos dando líneas de financiamiento en el cual buscamos estructurar un esquema de fideicomiso para bajar la tasa de interés, sobre todo para ayuda del sector microagropecuario. Sin embargo, al sector pequeño y mediano ya gozan de una tasa de interés del 8,53. Es decir, la banca pública va a tener un papel fundamental en la implementación de este plan económico, sobre todo en cuanto tiene que ver con los incentivos a los sectores. Se hablaba de 3 prioritarios: el sector de la construcción, los microempresarios y también el sector del agro. ¿Cuál va a ser el papel de la banca pública? Bueno, en el caso de Ban Ecuador, el 64% de su colocación de crédito va al sector agropecuario. Estamos hablando en este gobierno casi 1.200 millones de dólares ya destinados a este sector, y ahora reduciendo sus tasas de interés, ampliando sus plazos, dándoles ventajas, beneficios como periodos de gracias, etcétera, son indispensables. Financiamiento a temas tan importantes como la electrificación, el cambiar la matriz de energía y de consumo de energía del uso de combustibles al uso de electrificación. Son mecanismos de financiamiento que hemos abierto para que aquellos agricultores que estaban utilizando diésel para generar energía ahora puedan utilizar y interconectarse al sistema eléctrico. Eso lo hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, lo mismo para el sector de las camaroneras. Hemos abierto una línea de financiamiento para taxis eléctricos y así comenzar a sustituir el uso de estos combustibles, y también ayudar al transporte a través de asociatividad. En el caso de estos transportistas que han declarado y están en su derecho a hacer un paro, hasta ahora no logro identificar el motivo profundo, no he visto que haya existido con ellos algún diálogo o hayan tocado la puerta para dialogar. Yo creo que primero hay que dialogar antes de llegar a un paro. Pero el secretario general de la Presidencia dijo esta mañana que ya se venía dialogando, que ya había abiertas estas vías para conversar acerca de qué podría hacer el gobierno también para atender ciertas necesidades, porque la ciudadanía pues tiene la preocupación de que lo que podría ocurrir es el alza de los pasajes, y con esto también obviamente también que suban los precios de la transportación de productos de primera necesidad e incrementarse el costo de vida. Bueno, siempre hay mecanismos paliativos para poder sostener el precio de los pasajes. Y yo creo que esto, dialogando tranquilamente, se pueden buscar acuerdos, y con esos acuerdos beneficiar a todos, más que nada pensando en los ecuatorianos, pensando en el 100% de los ecuatorianos. Esta decisión, que es una decisión que ha tomado el presidente de la República, no es una decisión fácil, no es una decisión pensando en política, es una decisión pensando en el futuro del Ecuador. Es indiscutible, yo creo que es un tema en el cual se lo ha conversado durante muchísimo tiempo, pero nadie tuvo la decisión política de tomar esta medida, de eliminar subsidios, que lo que estaban haciendo era subsidiar a un sector y no a los más pobres. Entonces, ese es el fondo básicamente de la medida. En el sector de los transportistas, tranquilamente, a través de los beneficios que ellos tienen en liberaciones aranceles para traídas de insumos, para traídas de llantas, importación de ciertos vehículos que ellos utilizan para el transporte público, el financiamiento asociativo. A través de nosotros pueden llegar a líneas de 3 millones de dólares para importación de insumos, para sus unidades de transportes, etcétera. Tranquilamente se podía estructurar un mecanismo en el cual no sería para nada necesario llegar a un paro. Usted hablaba de una distorsión en la economía
Ingeniero, el tema de los subsidios a los combustibles es parte de esta distorsión que ha generado pues también en los momentos actuales la tensión en el aspecto económico que se vive en el país. Bueno, indiscutible. Todos los que somos mayores de los 40 años hemos escuchado toda la vida la necesidad de tener que ir disminuyendo estos combustibles, y en este gobierno es que se ha tomado esa decisión. Siempre estas decisiones han sido postergadas, obviamente por cálculos políticos, y la fortaleza del presidente de la República es haber tenido una decisión tan profunda y sobre todo que corrige esta distorsión, que es la eliminación de estos subsidios, que obviamente el Ecuador no podía seguir subsidiando combustible. De hecho, el mundo no lo subsidia. Ahora, entonces, la otra parte... en lo particular me parece una decisión correcta, ¿no? Ingeniero, la otra parte es, pues, obviamente el apoyo para que el sector productivo del país despegue, y uno de esos temas, como lo decíamos, es los créditos. Todo lo que se ha hablado de las reformas laborales, las reformas tributarias, ¿cuánto podrán mejorar este escenario para fomentar estos ecosistemas de emprendimientos? Bueno, un montón a mi criterio. El tener mecanismos flexibles para poder trabajar, para poder generar, el tener líneas de financiamiento, facilidades, siempre va a ayudar a que las empresas sigan invirtiendo y que la gente siga emprendiendo. Ban Ecuador es un banco de emprendimiento. El día de hoy no solamente un banco de desarrollo agropecuario, sino también un banco de emprendimiento, teniendo todas estas facilidades en función de las reformas que se está presentando a la Asamblea Nacional. Sin duda va a haber un repunte importante, no solamente en la economía, ¿cuáles sino serán que más estos ciudadanos cambios van a tener específicamente? mejores oportunidades, ¿no? ¿Cuáles serán estos cambios en las líneas de crédito? ¿Se baja tasas de interés, mayores plazos, mayor colocación? Bueno, el banco ya había tomado decisiones en relación a reducción de tasas de interés. Uno de esos ejemplos ha sido lo que hemos hecho en Tulcán, casi 45 millones de dólares colocados a esa provincia a una tasa del 8.9%, por debajo de nuestra tasa tradicional, para poder ayudar a un sector deprimido. Ese ha sido uno de los mecanismos que hemos utilizado. La otra, el refinanciamiento permanente y la compra de deuda al sector financiero a una tasa más barata a largos plazos. Tasas competitivas por debajo de mercado en los sectores agrícolas. Este nuevo mecanismo que estamos utilizando o que vamos a utilizar con el Ministerio de Finanzas para poder empujar tasas menores, sobre todo al sector agropecuario. La apertura de financiamiento a través de compra de títulos, valores o obligaciones que se comercializan en las bolsas de valores. En todos esos sectores está actuando Ban Ecuador, y con eso reactivando. La colocación de crédito es indispensable para el crecimiento de una economía. Ahora, una economía que esté corregida, una economía que tenga sus finanzas muy bien estructuradas, y eso es lo que ha venido haciendo este gobierno en los últimos 2 años. Ahora, ingeniero, pensando precisamente en que pues sea una economía sostenible, ya hubo el ejemplo con el Banco de Fomento, que en un momento pues llegó a tener muchas dificultades con altas tasas de morosidad. ¿Cómo evitar que esto pase en Ban Ecuador? Bueno, 2 cosas indispensables. Primero, no utilizar el crédito como un instrumento político, no es una dádiva, es un proceso de análisis de crédito y un proceso bien hecho, con buenos técnicos, con buena calidad de colocación de cartera, sin dejar de pensar de la necesidad que pueda tener sobre todo el microemprendedor. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el seguimiento a las operaciones de crédito. Si tú das una operación de crédito y nunca más volviste a saber del cliente, obviamente las probabilidades de que esa cartera no la puedas recuperar son elevadas. Hoy el banco tiene un sistema de seguimiento permanente, no solamente a las operaciones de crédito y a las fechas de vencimiento de estas operaciones de crédito, sino también a las inversiones que realmente se hayan hecho en función de los recursos que se han entregado a los sujetos de crédito. Ingeniero, para finalizar, sin ese tramo es muy difícil sostener una cartera, sobre todo colocando masivamente como lo hace Ban Ecuador. Ingeniero, para finalizar, se anunció también el incremento del bono de desarrollo humano, pues más beneficiarios y también un incremento de $15. ¿Esto también podría repercutir en lo que es pues estos créditos de desarrollo humano que se puedan brindar? Esta es una pregunta muy importante. Primero, el bono de desarrollo humano, al ser mayor, obviamente te apalanca un crédito de desarrollo
humano mucho más grande. Pero eso es por un lado. Pero por el otro lado, a esos beneficiarios que incluyen el 1 millón del cual él habla el presidente de la República, más los nuevos 300.000 que se van a incluir, van a tener además la alternativa de acceder a un crédito productivo de $1,000, $2,000 y hasta $3,000 que está apalancado en relación a ese emprendimiento que quieran realizar. Esto va de la mano del Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio de Inclusión Social capacita a las beneficiarias del bono y nosotros les podemos dar una línea de financiamiento que no compromete el bono, que no tiene nada que hacer con el crédito de desarrollo humano, que es un anticipo al bono que reciben los beneficiarios. Esto es un crédito productivo que va con cobertura de garantía del Fondo de Garantía de la Corporación Financiera Nacional, y así ayudamos a ese sector, un sector vulnerable, a realmente salir de la pobreza. Porque también esto no se trata solamente de que reciban un bono, que se incremente un bono, sino además utilizar otros tipos de los mecanismos, en este caso el crédito a través de Ban Ecuador, para que puedan emprender y con eso realmente poder salir de la pobreza extrema. ¿También están incluidas las personas con discapacidad en este grupo de beneficiarios de créditos? Por supuesto, hace 2 semanas sacamos una línea de financiamiento, tanto con el presidente de la República, el CONADIS. Ya hemos financiado más de 10.000 personas con discapacidad en Ban Ecuador, y con este nuevo esquema en el cual no analizamos tu historial crediticio y por el otro lado te podemos dar la cobertura de garante hasta un monto de $10,000, de seguro esos montos de beneficiarios, esos números de beneficiarios y montos de crédito se van a aumentar. Y esto lo hacemos en la mano del CONADIS. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, el ingeniero Jorge Guatet, presidente del directorio de Ban Ecuador. Nosotros hacemos una pausa en Telediario y volvemos enseguida con más noticias. Y presten mucha atención, desde este jueves 3 de octubre entrará en funcionamiento la billetera móvil con 28 instituciones financieras afiliadas a escala nacional. El mecanismo de pago electrónico reducirá el uso de dinero físico y será un medio útil para quienes no tienen una cuenta bancaria. Esta semana México puso en funcionamiento el nuevo sistema de cobro digital CODI, que ejecutó con todos los bancos de esa nación para reducir el uso de dinero en efectivo. Se suma a Perú, Colombia y Brasil, que tienen iniciativas similares. Y en Ecuador, desde este jueves 3 de octubre operará la billetera móvil o BIMO, que se integra a los medios complementarios que tiene el sistema financiero del país. La plataforma es similar a una tarjeta de débito. El usuario puede gastar los fondos que mantenga en el banco. Su uso es voluntario. 28 instituciones entre bancos, cooperativas y mutualistas están adscritas al medio de pago. El primer paso que deben cumplir para ser parte de la nueva plataforma es descargar el aplicativo para telefonía, identificado como BIMO. Es gratuito. La plataforma basada en Internet, en teléfonos inteligentes, y esperar que también el gobierno siga con sus proyectos de cobertura. Existen 2 alternativas. Quienes tengan una cuenta bancaria de ahorros o corriente deben solicitar el servicio y digitar en su celular el número de cuenta. La segunda opción es para quienes no tengan una cuenta bancaria. El ciudadano debe abrir una cuenta básica registrando sus datos personales a través de su móvil. Que va a permitir la visibilización de las personas que no tienen para abrir una cuenta corriente o que no tienen para abrir una cuenta de ahorro. Con BIMO se podrá hacer pagos o depósitos a escala nacional en establecimientos afiliados. Las tarifas fijadas son las siguientes. Por cada compra el usuario pagará adicional al valor del servicio bien 10 centavos. Por el retiro en cajero automático cancelará 50 centavos o el retiro en lugares no bancarios costará 35 centavos. El aplicativo BIMO también está certificado a un nivel de seguridades que no permita alteración de las transacciones que se originan en el teléfono. ¿Pero cuál es el mecanismo para realizar los pagos en línea? Desde el celular se emite la orden. El dinero viaja en tiempo real a la cuenta de destino y recibe la confirmación. Según Banred, BIMO estará disponible en las 24 horas los 7 días de la semana. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Durante su exposición en la Comisión de Relaciones Internacionales, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que en Ecuador no existe una sanción para quienes comercialicen con las bases de datos. La mesa legislativa investiga la filtración masiva de información de millones de ecuatorianos y tramitará el proyecto de protección de datos.
En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional se investiga la filtración masiva de información de millones de ecuatorianos que quedaron expuestos en un servidor en Miami y que pertenece a la empresa Novastrat. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue recibida este miércoles en la mesa y expuso que la estafa es el delito más común en Internet. Además, señaló que no existe una sanción para la comercialización de bases de datos. De que el Ministerio de Gobierno es el encargado de este tema y no es el encargado de este tema. A la comisión también acudió Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Datos Públicos, quien pidió a la Contraloría General del Estado que se investigue la filtración de la información. Porque cada institución, dependiendo de las áreas de cada unidad institucional, tienen bases. Pero el deber ser de registro civil es tener la base de registro civil, pero hay otras bases. La Mesa de Relaciones Internacionales además se encargará de analizar el proyecto de ley de protección de datos presentada por el Ejecutivo y que busca que los ciudadanos decidan sobre su información y que contempla poner fin a la comercialización de bases de datos. En el país es uno de los pocos países en Sudamérica y en América Latina que no tiene una ley de protección de datos. Establecer protocolos de cómo es que se va a vigilar el ciberespacio para evitar que se cometan este tipo de delitos. La propuesta fue calificada a trámite este miércoles por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Ronito Apanta, Medios Públicos. Seguimos en el Legislativo. Con 110 votos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de registro para violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la normativa es evitar que sentenciados por estos delitos ingresen a laborar en actividades relacionadas con este sector vulnerable de la sociedad. Siempre y cuando se maneje de manera reservada. Steven Reyes, defensor de víctimas por violación y abuso sexual en una institución educativa de Guayaquil, considera que este proyecto de ley se convierte en un logro. Con esta ley, lo que se prevé es que esta persona no vuelva a encontrar trabajo dentro del sistema educativo, sino más bien sea erradicado totalmente para que no tenga contactos con los niños y esto no vuelva a ocurrir. Por su parte, Ricardo Vélez, subdirector del colectivo Ecuador Dice No Más, considera que de esta manera se aporta a la construcción de una cultura de prevención. Según datos de UNICEF, en los casos de abuso sexual solo se reporta el 15% y de este número solo el 5.3% se registran con sentencia. La denuncia y las cifras son pocas en relación a la realidad, que es una realidad que nos ha acompañado durante toda la vida, pero ha estado oculta. La ley, que contó con la aprobación de 110 asambleístas, busca erradicar y minimizar el impacto de abusos sexuales a menores. Para que los empleadores puedan ejercer un control efectivo al momento de realizar la revisión requerida previa a la contratación de sus trabajadores, puesto que deberán exigir y verificar que la persona postulante no se encuentre inscrita en este registro nacional. Desde 2014 a febrero de 2019 se han reportado 6.736 denuncias de violencia sexual a menores de edad. Esta ley forma parte de las reformas al Código Integral Penal. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Los dos jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos por su actuación en la audiencia de sustitución de medidas cautelares a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, interpusieron una acción de protección ante la decisión tomada por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura notificó la sanción de destitución del cargo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores y Luis Enríquez, por la vulneración del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica y por incurrir en negligencia manifiesta. Ellos participaron en la audiencia en la que se cambió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario contra el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, procesado en el caso Sobornos 2012-2016. Por el simple hecho de haber aplicado la Constitución. Para mí eso no es una sanción, más bien es una condecoración. Nosotros vamos indudablemente a acatar aquello porque no podemos entrar en contradicción. La infracción administrativa tuvo origen en una queja que plantearon el 4 de julio pasado la fiscal Diana Salazar, el contralor Pablo Celi y el delegado de la Procuraduría Marco Proaño por el accionar de los servidores judiciales en este caso. Pidió la aclaración y ampliación y asimismo se le dio respuesta oportuna conforme a la ley. Lamentablemente confundió el proceso penal con materias no penales. No pueden las instituciones
como la señora fiscal general del Estado, actuar por pasiones. Eso está mal. Los jueces plantearon una acción de protección, analizan presentar una reconsideración de la decisión por la vía administrativa y no descartan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En lo personal, yo una y mil veces lo he dicho, si yo fuera juez correísta, no hubiese sentenciado a Jorge Glass. Yo no tengo por qué hablarlo, ingresamos durante ese periodo y creo que todos estamos en ese andamiaje. Hemos tomado decisiones jurisdiccionales. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura señaló que la decisión se basa en su tercer eje, que corresponde a la gestión a la independencia judicial y su facultad de control disciplinario. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y por pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el Laboratorio de Criminalística en Quito, se realiza la extracción de información de 600 dispositivos electrónicos que habrían sido incautados en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció asilado por más de 6 años el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La diligencia forma parte de la investigación que efectúa el país norteamericano por 17 delitos en contra del australiano, entre ellos conspiración, espionaje, publicación de documentos militares y diplomáticos reservados. Computadoras, pendrives, discos duros, CDs, información. Hemos dicho que se ha roto la cadena de custodia. Hace unas 2 o 3 semanas aproximadamente se entregaron parte de las evidencias por parte del embajador a la defensa inglesa de Julian Assange. Si no podemos entender de que se hayan dividido los bienes, si unos que tiene la fiscalía y otros que devuelve el embajador. Se ha pedido inclusive una copia espejo de los dispositivos y el juez lo ha negado. A pesar de eso, lo van a realizar. El carnet de discapacidad que emite el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y el Ministerio de Salud seguirá en vigencia hasta el año 2022. Mientras se efectúa el proceso de eliminación del documento, la información migrará a la cédula de ciudadanía. Los carnet del CONADIS que poseen las personas con discapacidad que caducaban en diciembre de este año seguirán vigentes hasta que la información del documento pase a la cédula de ciudadanía. Con ello, las empresas públicas y privadas no podrán exigir a la ciudadanía la renovación del documento para realizar cualquier trámite. Donde en la parte posterior de la cédula indicará la condición de discapacidad, el porcentaje, y eso significará que ya no tendremos carnets hasta el 2022, sino ya estará incorporado en la cédula de identidad que viene con un chip donde están completamente indicadas todas las caracterizaciones que necesitan de la información del ciudadano con discapacidad. Al momento se ultiman detalles del proceso de evaluación voluntaria del grado de discapacidad que poseen más de 460.586 personas en el país que cuentan con el carnet del CONADIS. Estamos esperando justamente mantener ya la reunión con la ministra de Salud para ver la programación, al menos que calculábamos hasta el mes de octubre, noviembre del próximo año, poder conseguir la recalificación, quienes tendrían solo el carnet del CONADIS. Los derechos y beneficios que poseen las personas con discapacidad son irrenunciables y no podrán estar sujetos a cambios en la nueva evaluación voluntaria. Devoluciones de IVA, exenciones en los impuestos a la renta, 50% en transporte, en espectáculos públicos que pueden ser culturales, deportivos. Este instrumento de medición de la discapacidad es necesario. No se va a perder los beneficios, aunque tengan un porcentaje más alto, por ejemplo, tengo un porcentaje del 100% y los beneficios están igual con las otras personas que tienen menos porcentaje. Ayuda a tener beneficios en cuanto a la inclusión laboral. Santiago Tello, Medios Públicos. 23 personas se certificaron como agentes inclusivos con el aval del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y también del CONADIS. Esto tras participar en el primer curso virtual que busca promover la comunicación inclusiva en el país. Se trata de la primera promoción del curso Agentes de Igualdad, con el que se busca promover y exigir el uso de un lenguaje positivo y libre de discriminación en los contenidos emitidos por los medios de comunicación. Elizabeth Rubio es una de las 23 personas certificadas. Ella posee discapacidad visual y considera este espacio de preparación como una oportunidad. Yo me comprometo a ser veedora
y seguir luchando por el respeto. Y es que con este curso, que tiene una duración de 6 horas, se abordan temas como los derechos humanos, la violencia hacia la mujer, el pueblo afroecuatoriano e indígena, niñas, niños y adolescentes, movilidad humana e inclusión de personas con discapacidad, todos observados desde cómo son abordados por los medios de comunicación. Según Galo Ceballos, director del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación y el titular del CONADIS, Javier Torres, la idea precisamente es promover la inclusión. Brindar las herramientas para tener una comunicación positiva con todos los grupos de atención prioritaria. Siempre para prevalecer es el respeto y la consideración hacia los derechos de los demás. Al momento hay 780 personas inscritas para acceder a los próximos cursos de agentes inclusivos a nivel nacional, pero se espera que esta comunidad se extienda incluso a otros ámbitos. Queremos llegar a todos los servidores del sector público ecuatoriano. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y en las noticias del mundo, un fiscal estadounidense acusó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de recibir millonarios sobornos de narcotraficantes, incluyendo coimas de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La acusación en contra del mandatario se hizo durante el desarrollo de un juicio en una corte de Manhattan, Nueva York, que se efectúa a su hermano, el excongresista del Partido Nacional, Juan Antonio Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La acusación indica que a cambio de la entrega de coimas al mandatario hondureño, su hermano, el ex legislador Hernández, recibió protección por parte del ex líder del cártel de Sinaloa, recientemente condenado a cadena perpetua por tráfico de cocaína, heroína, marihuana, lavado de dinero y violencia con armas de fuego. Corea del Norte realizó un nuevo ensayo balístico con el lanzamiento de 2 proyectiles de corto alcance en dirección al mar de Japón. Uno de ellos cayó en aguas de la zona económica exclusiva de ese país. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur informó de los lanzamientos que se producen un día después de que el régimen de Pyongyang anunciara el reinicio de las conversaciones bilaterales con Estados Unidos en busca de la desnuclearización de la península coreana. Y también les contamos que en Francia la policía se tomó las calles de París en señal de protesta contra la degradación de sus condiciones de trabajo y una polémica reforma de las pensiones decidida por el gobierno de Emmanuel Macron. La denominada Marcha de la Cólera, en la que se estima han participado unos 20.000 policías, es su mayor movilización en casi 20 años, que además fue un grito de socorro ante el elevado número de suicidios registrados entre estos profesionales. Se estima que en lo que va del año se han suicidado 50 agentes de policía franceses. El huracán Lorenzo no causó víctimas, pero provocó daños importantes, por lo que los equipos de emergencia intervinieron en las Islas Azores. Lorenzo se convierte en el mayor huracán en 20 años en pasar por esa zona. El ojo del huracán Lorenzo ha pasado a unos 135 kilómetros de la pequeña isla de Flores, con 450 habitantes. La isla más occidental del archipiélago ha sido barrido con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 200. Además, hay fuertes lluvias y un intenso oleaje. En las portuguesas Islas Azores, este miércoles por la mañana causó apagones y derribó árboles en el archipiélago. Así lo indicaron las autoridades de la zona. Los servicios de protección civil han contabilizado 127 incidentes leves entre inundaciones, fenómenos costeros, daños en viviendas y han tenido que cortar 60 carreteras. Tragos na zona, pedras que caíram, árvores que... Algunos usuarios de redes sociales han compartido impresionantes imágenes del paso de Lorenzo por la isla. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Vamos a repetir también esta información que ha sido proporcionada desde la Secretaría Nacional de Comunicación antes de finalizar nuestro informativo, pues frente al anuncio de algunos gremios de transporte de paralizar actividades el día de mañana y siendo nuestra prioridad la protección de niños y jóvenes, se suspenden las clases en todo el territorio nacional el jueves 3 de octubre de 2019. Esa es la disposición, la decisión tomada por el gobierno es clave para el presente y futuro del Ecuador y vamos a defenderla. Esperamos el respaldo de todos los sectores del país, es lo que reza este comunicado en el cual se da cuenta de la suspensión de clases para el día de mañana 3 de octubre.
Y presten mucha atención porque tampoco va a regir la medida de hoy no circula en la ciudad de Quito, esto por disposición del alcalde Jorge Yunda. El anuncio fue realizado por Dani Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y con esto, amigos, ya nos despedimos en esta emisión de Telediario. Les agradecemos como siempre por su sintonía. Así es, que disfruten de una agradable noche.